Hola a todas y todos, un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Miguel Martínez y para hoy, desde el Laboratorio de Estudios del Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia, me permito darle la bienvenida al profesor José David Largo, que nos acompaña durante esta grabación del colectivo de estudios en pedagogías críticas y sobre todo la sesión número 5 que fue llevada a cabo el jueves 11 de septiembre en el despacho de la Biblioteca del Departamento de Lenguas Extranjeras. Recordemos que el espacio del colectivo de estudios en pedagogías críticas es una dinámica de diálogo, una dinámica de escucha y un proceso emancipador que queremos llevar a cabo al lado de todas y todos. Bienvenidos a este espacio, a esta charla que tenemos junto al profesor, que nos va a comentar un poco más sobre lo que se habló ese día en la sesión número 5, que fue titulada Educación, Poder e Identidad. Profesor José David, un gusto tenerte por estos lados y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres, qué estás haciendo en estos momentos y bueno, ¿por qué no la dinámica de identidad y poder en educación? Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar contigo y poder acompañarte en este proceso tan chévere del colectivo en estudios en pedagogías críticas y educación. Para la Universidad Nacional y para el Departamento de Lenguas, pues para mí fue realmente grato poder compartir mis experiencias. Yo soy docente aquí del programa de Filología en Idiomas, con el énfasis pues en inglés y la verdad es que tuve una sesión muy interesante charlando, discutiendo, muy dialogada con los estudiantes sobre lo que era la identidad profesional y por qué es importante hablar de identidad y de poder en el marco de la educación y de la pedagogía crítica. Entonces, muchísimas gracias a ti por invitarme al espacio y pues a los oyentes del podcast por escucharme. Bien, profesor José, una particularidad este 11 de septiembre, allí en la biblioteca, cuando estuvimos contigo en este encuentro, en esta sesión número 5, y tenía que ver con la cantidad de preguntas, reflexiones, interpelaciones y sobre todo propuestas que llevaban las personas de acuerdo al tema, porque el tema llama mucho, lo hemos hablado en algún momento con José, y es la identidad, pues por supuesto no es estática, fluida, va de lado a lado, no es binaria, y todo ello lo conversamos ese 11 de septiembre y queremos traer un pequeño esbozo, ¿por qué no un resumen de lo que se habló allí? En primera instancia, José, sería muy apropiado poder hablar de este término que es muy potente, retador, pero al mismo tiempo significativo, sobre identidad docente, identidad del docente dentro y fuera del aula, y cómo se conecta con lo crítico, con la educación crítica, es decir, cómo podemos hacer ese balance entre identidad docente y esas esferas críticas que existen dentro y fuera del aula. Sí, pues la verdad, el tema de identidad es un tema bastante apasionante. Yo les compartía ese día parte de mi historia de vida en relación con lo que significa para mí ser y convertirme en docente investigador. Y resultó muy curioso precisamente el hecho de que parte de las personas y de los estudiantes que estaban reunidos con nosotros también tenían ciertos conflictos sobre su propia identidad como filólogos, como hablantes y usuarios de la lengua, como futuros maestros, como investigadores, como traductores, y todas esas interpelaciones estaban en el marco de entender precisamente quiénes somos y de dónde proviene esta idea de la identidad. Entonces me llamaba mucho la atención particularmente todos estos conflictos identitarios, y cada vez que le preguntamos usualmente a nuestros estudiantes sobre quiénes son, ellos se quedan cuestionando, e incluso nosotros cuando charlamos sobre quiénes somos nos cuestionamos profundamente esa pregunta y cuestionamos en últimas nuestras identidades.
Yo traía a colación ese día las palabras de Barguís sobre por qué hablar de identidad, por qué hablar de poder y educación en el campo de las lenguas, y precisamente traía este quote del 2016 que dice que nuestras identidades, que explorarlas como docentes en lengua significa entender nuestras historias vividas y vivas, y es comprender y desentrañar las complejidades que están en la base de lo que somos a todos los niveles. Y es precisamente es el tema central el meollo en torno a definir el concepto de identidad, y de ahí se han anclado la sociología, la antropología, la psicología, ciencias sociales que han estado tratando de darle forma al concepto de identidad, partiendo incluso desde lo etimológico, hablando por ejemplo de que identidad proviene del latín identitas, que significa el mismo, y entonces que nuestra identidad está marcada por qué tan similares o disímiles somos frente a otras personas o a otros roles que se asumen en el marco de la sociedad. Entonces, hablar de identidad en el marco de un programa como el de Filología en Lengua Extranjera, y hablar de educación en el marco de identidad en el marco de la educación crítica, es importante y es relevante, tanto que pues nos permite posicionarnos a nosotros en el mundo y tener claro quiénes somos para relacionarnos y dialogarnos junto con las otras personas que están en estos procesos educativos. Entonces, de ahí que sea pues necesario abordar y abarcar la pregunta y las reflexiones en torno a la identidad docente, la identidad del estudiante, la identidad lingüística, los posicionamientos que se dan en el marco de los procesos de desarrollo identitario. Y me pareció que tuvimos una charla bien interesante, porque precisamente los estudiantes querían entender ese concepto de identidad y entender que no es un concepto estático y fijo, sino que pues va fluctuando dependiendo de no solamente del espacio que habiten, sino también de los discursos de los que son víctimas, porque en algún punto hablamos de neoliberalismo, también hablamos de cómo los mismos discursos de los maestros y los roles que juegan los maestros son significativos en esa formación de identidad. Entonces, sin duda alguna, pues es un tema apasionante que todavía sigue en estudio, que todavía nos interesamos más por las inscripciones de identidad en relación con, por ejemplo, raza, en relación con género, en relación con clase social, con etnicidad, con religión, con nacionalidad, y pues de ahí surgen muchas aristas frente a desde dónde podemos abordar el tema de identidad a partir del lenguaje entendido como medio de autorrepresentación. Y ese lenguaje, José, se vio reflejado en esta sesión, porque hubo una lluvia de, ¿cómo llamarlo?, de bricolajes, así como de disputas, luchas y sobre todo retos que tenían los participantes que no solo son estudiantes, hubo profesores, administrativos, incluso hubo comunidad de participantes educativos populares, en donde ellos también sienten que hay una identidad local. No es solo la identidad vista desde un factor, como lo decías ahorita, José, neoliberal, en donde la competencia juega un papel importantísimo. En este caso, la identidad popular, después lo hablaba tras bambalinas de la sesión con el educador popular, y me decía que para ellos no hay una sola identidad, sino hay muchas, y la identidad para ellos no es estática. Él me decía, no es que no es quieta, profesor Miguel, la identidad se mueve. Entonces yo pensaba, oiga, las palabras de José en algún momento, la identidad no es estática, sino dinámica y por supuesto situada. Uh-huh. ¿Qué quiso decir el educador popular con esto de identidad situada, contextual, dinámica? ¿Es ello relevante en nuestros componentes no solo educativos, sino culturales, políticos, sociales? Claro que sí. Pues precisamente partimos de esa idea que el lenguaje actúa como medio de autorrepresentación, y yo ese día les preguntaba a los estudiantes y a los interlocutores quién me estaba hablando. Me estaba hablando José el hermano, José el amigo, José el profe, el investigador. ¿Quién está hablando? Porque el lenguaje se convierte en ese medio de autorrepresentación y de dialogar nuestras identidades y de posicionarnos con los otros.
Entonces, esta idea de que la identidad es fluida, que es negociada, que es situada, parte precisamente de entender el lenguaje y el significado que nosotros le damos a las palabras como indeterminado. Entonces entramos en interpelación con estudios que se hicieron en la década de los 70 sobre el giro social en torno a la lingüística y al lenguaje, entendiendo el lenguaje y pues los significados como indeterminados y al lenguaje como inestable y complejo, y en últimas pues que cada uno de nosotros asigna a las palabras y al lenguaje un significado partiendo de nuestras propias realidades, de nuestro propio hábitus y del propio campo en el que nos encontramos. Entonces ahí también dialogábamos un poco sobre Foucault y de entender la realidad humana como una construcción práctica y como estas actividades significantes que están ligadas precisamente al contexto que cada uno de nosotros habitamos, y cómo estos significados los damos individualmente pero también se interpelan en diálogos e interacciones con el otro, contigo, por ejemplo, en este caso. Pues entonces hablamos de que también es el diálogo y a través de la interacción que nosotros creamos significados, y en el marco de este podcast cada uno de nuestros oyentes estará también negociando sus identidades y negociando los significados de la charla que estamos teniendo, porque estamos haciendo un proceso de interlocución. Y en este proceso de interlocución, pues tanto yo me reconozco en mi posición o como tú me reconoces y me posicionas, y ahí es donde las identidades empiezan a negociarse, a ser fluidas e inestables, a ser conflictuadas, a ser resistidas, a ser múltiples, cambiantes y continuas, porque el proceso del diálogo no es un proceso que ocurra en una única esfera y en un único momento, sino que tiene una temporalidad, tiene un proceso continuo, las interlocuciones ocurren en distintos espacios, y como ocurren en distintos espacios también se negocian y se renegocian cada una de estas identidades, y por eso hablábamos de que también pues terminan siendo fragmentadas e incompletas las identidades. Sí, hay rupturas allí en esos procesos de construcción o co-construcción identitaria, y a partir de ello solo quisiera reforzar, ¿sí? Incluir unas ideas sobre la identidad como una dinámica de transformación constante. La primera tiene que ver con ese acto político en los procesos de identidad, en donde muchas veces no solo se busca un bienestar en la comunidad dentro de mi identidad, sino hago parte de ese acto participando en ello. Es decir, soy consciente que tenemos diversidad, tanto lo dijiste, ¿no? En raza, género, diferentes esbozos, ¿sí? Culturales, políticos, sociales, académicos. Entonces, el acto político a nivel identitario es importantísimo, ya que me coloco en el zapato de esa otra persona, pero no la otra persona que miro desde la barrera, desde el más allá, sino ese otro yo. Entonces, a mí me parece muy apasionante llevar a cabo esas luchas identitarias que dan no solo los sujetos, sino las poblaciones, los grupos, los aglomerados, y por supuesto las personas que están en esa línea del borde, ¿sí? Campesinos, indígenas, afro, población LGBTI, Q+, y demás poblaciones, comunidades que yo no creo que necesiten esos procesos identitarios, pero sí hace falta esbozar, ir más allá sobre ello, explorarlo, indagar, rastrear e identificar lo que tenemos, lo que somos y, bueno, sobre todo para dónde vamos. Profesor José, solo para finalizar, yo sé que puede llegar a ser muy retadora la pregunta, pero tu tema de educación, identidad docente, ¿cómo podría conectar a nuestro colectivo en pedagogías críticas? Es decir, ¿cuál es ese hilo conductor, no solo el hilo conductor, sino que puede ser ello transversal, que pueda nutrirnos dentro de este activismo participativo? Suena redundante, pero puede llegar a ser estático. Entonces, ¿cómo la educación identitaria, los procesos de identidad docente o solo la identidad puede llegar a unir la pedagogía, la educación crítica? Yo creo que este es un proceso bien transversal en relación con pedagogía crítica y con educación,
Porque es que de por sí ya hemos estado subyugados a ciertos macrodiscursos y a ciertas dinámicas que han sido impuestas sobre nosotros, sobre nuestras propias identidades, sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras propias formas de saber, de qué es lo válido en términos de conocimiento y de cómo se debe impartir ese conocimiento, por ejemplo. Entonces hablamos de interconexiones con teoría decolonial, con colonialismo, con postcolonialismo, para entender precisamente que han habido ciertos discursos. Si entendemos que la identidad se desarrolla en un plano discursivo, pues hemos sido víctimas de ciertos discursos y nosotros negociamos nuestras identidades, las reconfiguramos y las co-configuramos en el marco de esos discursos. Entonces vale la pena resaltar que hacer el estudio sobre o explorar identidades es sin duda transversal a un proceso de pedagogía que es crítica, a un proceso de pedagogía que nos insta a entendernos a nosotros mismos en el marco de los discursos de los cuales hemos sido víctimas o quizás victimarios también, y de por consiguiente tomar un posicionamiento crítico y clave frente a cómo nos identificamos en el marco de dichos discursos. Por eso es que se propone las últimas tendencias en torno al estudio de la identidad ha sido que debemos pensarnos una pedagogía para la identidad también, que no debemos olvidarnos del ser, que muchas veces nos quedamos en el plano cognitivo o en esta perspectiva cognitiva sobre cómo ocurre la educación, pero que se nos ha olvidado el ser y se nos ha olvidado la humanidad. Y dentro de esa dimensión humana y dentro de ese ser, pues es importante también hacer pedagogía sobre la identidad, sobre quién soy yo, sobre quién soy yo en relación con el mundo, sobre cómo me posiciono discursivamente, políticamente, y sobre las acciones que se toman frente a ese mundo que habitamos. Entonces ahí hay un campo gigantesco para hacer pedagogías desde otros lados, pedagogía otherwise, y para proponernos entonces una pedagogía que es más crítica, para pensarnos en una educación que es política y que debe tener en cuenta estas dimensiones del ser y de la identidad para poder tomar decisiones informadas, que en últimas es precisamente la idea de apuntarnos a pensar una pedagogía desde otro lado y a pensarnos una pedagogía mucho más crítica y mucho más orientada hacia el ser. Muchas gracias, profesor José. Es un gusto poder compartir contigo, y para todos los oyentes la invitación es a participar activamente, tener ese activismo en el colectivo de estudios en pedagogías críticas. Para nosotros es muy valioso poder tenerlos allí, compañía, diálogo, disputa, conflictos. Eso es importante en el quehacer académico, y no solo académico, sino en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias de nuevo, José, y bueno, la invitación abierta para que participemos en nuestras cápsulas sonoras del Departamento de Lenguas Extranjeras, aquí en el podcast Puerta Abierta, si ustedes quisieran venir a participar, y por qué no dar una apreciación acerca de temáticas varias del departamento y de la Universidad Nacional de Colombia. Que te vaya muy bien, José, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Éxitos.